Capítulo 26. Violet. A nuestra llegada, el ambiente en el estadio era palpable. Era frenético y reacio, y tenía la sensación de que los gritos de ánimo del público podrían transformarse en furia y frustración en cualquier momento. Las gradas estaban abarrotadas de gente, y los colores rojo y dorado de nuestras dos escuelas chocaban entre sí como olas que luchan por llegar primero a la orilla. La rivalidad entre los equipos era más feroz que nunca, e imaginé que no hacía sino aumentar la intensidad del partido. Mientras Paige y yo subíamos las escaleras para encontrar un asiento en las gradas, oímos un grito. «Gracias a Dios, has vuelto». Cami estaba de pie unos escalones por delante de nosotras y bajó rápidamente para reunirse con nosotras. «Has tardado bastante», le dijo a Paige. «Por cierto, sigue jugando fatal». «Esperemos que no por mucho más tiempo», dijo Paige, dedicándome una sonrisa alentadora. Cami también dirigió su atención hacia mí, pero no recibí una cálida bienvenida como Paige. En su lugar, Cami me dio un puñetazo en el brazo. «¿Qué demonios? ¿Por qué has roto con Reed?» «Ay». Me froté el punto sensible donde me había golpeado. Cami era más fuerte de lo que parecía. Es una larga historia. «Bueno, espero que hayas entrado en razón», respondió. «Reed puede ser un idiota, pero realmente le gustas». Le dediqué una sonrisa tensa, sin saber qué responder. Por suerte, los jugadores empezaron a volver al hielo, distrayéndola. «Será mejor que Reed se ponga las pilas. Ha estado jugando fatal». «¿En serio?» «Sí. Y los Devils están perdiendo 3-2. El tercer periodo está a punto de empezar, así que aún no ha terminado. Pero si no hacen algo rápido, van a perder contra Sunshine Prep por primera vez en mucho tiempo». Seguí la mirada de Cami hasta la pista justo cuando Reed apareció en el hielo. Nunca fue difícil distinguir a Reed, incluso entre una multitud de chicos con el mismo uniforme, destacaba por su tamaño y su estatura. Pero hoy algo parecía raro. Siempre que lo veía en público, irradiaba una sensación de poder y confianza. Y las dos veces que le había visto patinar, había demostrado una habilidad y una gracia sin esfuerzo, probablemente como resultado de las clases de patinaje artístico de las que estaba tan avergonzado. Pero ahora tenía los hombros caídos y la cabeza baja. No parecía muy seguro de sí mismo. Vi cómo Jeremy patinaba a su lado y golpeaba con su hombro el de Reed. Respiré hondo cuando Reed se giró hacia él. Los dos empezaron a hablar y, con cada palabra que decía Jeremy, Reed parecía sentirse aún más incómodo. Casi podía ver sus manos apretándose con más fuerza alrededor de su stick de hockey. Parecía que estaba haciendo todo lo posible para no atacarlo con los puños. Por algún milagro, no llegaron a las manos y, después de lo que me pareció una eternidad, Jeremy se apartó de Reed y patinó hacia el centro de la pista de hielo. Unos instantes después, Reed le siguió y se colocó justo enfrente de su rival. «Es Jeremy contra Reed en el cara a cara para comenzar el último período», dijo Cami, prácticamente frotándose las manos con anticipación. «Si esto no despierta a Reed, no sé qué lo hará». Sus palabras me revolvieron el estómago. La animosidad entre los Devils y los Saints era evidente en el hielo y en las gradas. Pero la rivalidad entre estos dos chicos era un nivel completamente diferente. Solo esperaba que Reed fuera capaz de aguantar el resto del partido sin volver a lesionar a Jeremy. Pero entonces algo cambió en la postura de Reed y levantó lentamente los ojos hacia las gradas. Me encontró enseguida. El estadio estaba lleno, pero parecía que yo era lo único que podía ver. Parecía que se le había quitado un peso de encima cuando nos miramos a los ojos, la comisura de sus labios se crispó y una mirada de determinación apareció en su rostro antes de que se volviera de nuevo hacia Jeremy. Se me cortó la respiración cuando Reed soltó el stick, tiró los guantes al suelo y se quitó el casco de la cabeza. «Oh, no. Creo que se van a pelear», dijo Paige, con la voz entrecortada por el pánico y la preocupación. Jeremy se mantenía erguido frente a Reed, pero parecía que retrocedía ligeramente, y mi pecho se llenó de pavor. ¿Tenía razón Paige? Algunos fans de unas filas más atrás empezaron a animar a todo pulmón. «Pelea, pelea, pelea». Era el mismo grupo de tipos sin camiseta que había visto la primera vez que vi jugar a Reed, cuando asistí accidentalmente a uno de sus partidos. Hoy también les faltaban las camisetas, y el número 23 volvía a estar pintado sobre sus pechos. Había una mirada excitada en sus ojos y estaban claramente desesperados porque los chicos lucharan. «Reed no es tan estúpido, ¿verdad?», dijo Cami, con una mirada de genuina preocupación en sus ojos mientras me miraba. «Si le pone una mano encima a Hoffman, puede despedirse del hockey universitario. Pensarán que no ha aprendido de su error de primer año». Cuando volvió a centrarse en el hielo, empezó a gritar. «No vale la pena, Reed. Solo juega el partido».
Todo lo que podía pensar era que Reed le había roto la nariz a Jeremy una vez por culpa de una chica. Y, ahora, por mi culpa, iba a cometer el mismo error otra vez. Pero la mirada decidida de Reed no había disminuido y, cuando dio un paso hacia Jeremy, Paige me tomó de la mano. Incluso Jeremy pareció estremecerse, pero entonces Reed se detuvo. Bajó una rodilla hacia el hielo como si fuera a hacer una reverencia. Todo el estadio se quedó en silencio. Incluso los fans de Reed que estaban detrás de mí dejaron de cantar. Fue como si el mundo entero contuviera la respiración. Entonces Reed empezó a moverse. Levantó una pierna y empezó a deslizarse hacia atrás con elegancia. El sonido de sus cuchillas cortando el hielo llenó el estadio, silencioso y conmocionado. Todos los jugadores y árbitros se habían detenido para observarle. Y todos se quedaron confusos o estupefactos cuando empezó a zigzaguear sin esfuerzo por las afueras de la pista, con los brazos abiertos y la camiseta ondeando por la velocidad. Entonces Reed saltó en el aire, giró en círculo y aterrizó perfectamente sobre un patín. Era el mismo salto que me había mostrado el fin de semana pasado. El que definitivamente no era una maniobra de hockey. Todo el estadio jadeó con acento agudo y oí a uno de los fans de Reed murmurar detrás de mí. ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué está haciendo?, chilló Paige mientras Reed seguía deslizándose por el hielo, levantando una pierna en el aire detrás de él. Se tambaleó ligeramente, como si este movimiento fuera aún más difícil que el anterior, pero aún así lo consiguió. Dios mío. Me llevé una mano a la boca, sorprendida. Es la rutina. Me volví hacia Cami. Está haciendo tu rutina. No sabía si estremecerme, llorar o reír. Reed parecía ridículo haciendo las maniobras de patinaje artístico en su equipo de hockey, pero era un patinador tan increíble que de alguna manera lo hizo funcionar. ¿Qué? Cami me agarró del brazo, pero siguió mirando a Reed, y poco a poco se fue dando cuenta. No, protestó, levantando las manos para taparse los ojos. ¿Por qué iba a hacer eso? Esto es tan vergonzoso. Nunca podré volver a dar la cara en el colegio. ¿No le importa el juego?, Paige preguntó. Creo que... Dudé, insegura de si tenía la suficiente confianza para expresar mis pensamientos en voz alta o la suficiente para creer que era verdad. Creo que es por mí. Dije, las palabras casi un susurro. Me está demostrando que soy más importante que el partido. Bueno, ¿no puede simplemente decirte eso?, replicó Cami antes de empezar a gritarle al hielo. Reed, para. Vuelve y pelea con Hoffman ahora, o te romperé la nariz. Pero Reed nunca se anduvo con medias tintas y no cedió en su empeño. Hizo otro giro, y esta vez, en lugar de silencio, la gente empezó a aplaudir. Cuando realizó su siguiente movimiento, más espectadores se unieron a los aplausos. Incluso los seguidores de los Devils sin camiseta empezaron a silbar y a gritar su aprobación, y antes de que me diera cuenta, todos los espectadores de nuestra sección estaban de pie animando a Reed. La música comenzó a sonar a todo volumen en los parlantes que rodeaban la pista, lo que solo animó aún más a la multitud y estimuló a Reed. Finalmente, los árbitros entraron en acción y salieron disparados hacia él. Pero Reed era demasiado rápido y hábil. Los esquivó con facilidad, manteniéndose fuera de su alcance mientras seguía girando y saltando en el aire. Algunos de sus compañeros parecían echarle una mano, desplazándose en el momento justo para impedir que los árbitros llegaran hasta su capitán. Cuando la rutina de Reed llegó a su fin y cayó de rodillas, el público enloqueció. Incluso los seguidores de los Saints aplaudieron. Finalmente, Reed levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos y me lanzó un beso. En ese momento, supe sin lugar a duda que todo aquello era para mí, y sentí como si mi corazón explotara. Tenía una sonrisa nerviosa en los labios y no parecía preocupado en lo más mínimo por el partido o por lo que la rutina pudiera haber hecho a su infame reputación. Lo había sacrificado todo por mí. Finalmente, uno de los árbitros lo agarró del brazo y empezó a dirigirlo hacia el área de castigo. Reed saludó e hizo una reverencia al público. Tengo que hablar con él, dije. Sentía que el corazón me latía con fuerza en el pecho. Una mezcla de preocupación y culpa se arremolinaba en mi interior. ¿Había estropeado todo el partido para su equipo con aquella actuación? ¿Se iba a molestar siquiera en jugar una vez que le dejaran volver al hielo? Me negaba a que perdiera el partido por mi culpa. Yo estaba aquí porque Paige había insistido en que necesitaba mi apoyo para estar en su mejor momento. Pero mi presencia solo parecía estar haciendo lo contrario. Ve, insistió Paige. Será mejor que te dé prisa. Puede que no esté mucho tiempo en la banca. Asentí, pero justo cuando estaba a punto de dirigirme a las escaleras, me detuve. Solo me falta una cosa. Me giré para mirar a los fans de los Devils sin camiseta de la fila de detrás de nosotros y pasé por delante de uno de ellos para coger la camiseta roja de hockey del respaldo de su asiento,
¿te importa si me la prestas? Se encogió de hombros y asintió con la cabeza. La levanté y sonreí al ver el nombre y el número en la espalda. Darling, número 23. Reed acababa de intentar demostrarme que el hockey no era lo más importante para él. Tenía que demostrarle que si a él le importaba, a mí también. Me tiré la camiseta por encima de la cabeza antes de bajar corriendo por las gradas y rodear la pista hasta situarme justo detrás del área de penalti donde estaba sentado Reed. Cuando lo alcancé, lancé los puños contra el metacrilato que nos separaba. ¿Qué demonios ha sido eso? Grité. Los ojos de Reed parecían preocupados cuando se giró, pero en cuanto me vio con su camiseta, una sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Llevas mi número, Sunshine? Tal vez. Se acercó y apretó las manos contra el cristal que nos separaba. ¿Te queda bien? ¿Significa esto que ahora eres aficionada al hockey? Alcé una ceja. No creo que fuera hockey lo que estaba viendo. ¿Qué hacías ahí fuera? El público aplaudió, pero luego se oyó un quejido cuando un jugador de los Saints disparó desviado de la portería. El partido había comenzado de nuevo, y con Reed fuera del hielo, los Devils tenían un jugador menos, y los Saints parecían estar aprovechándolo al máximo. He oído lo que te ha dicho Jeremy, dijo Reed. Nada de eso es cierto, pero de ninguna manera iba a dejar que se interpusiera entre nosotros, así que no tuve otra opción. ¿Pero mostrar a todos la rutina? Asintió con la cabeza. Dijiste que nunca dejarías que nadie lo viera, que destruiría tu reputación y que tendrías que estar loco para avergonzarte así. Quizá he perdido la cabeza. Sonrió. Pero no me importa. No me importa nada de eso. Lo único que me importa eres tú, Violet. Solo necesitaba que supieras que nada es más importante que tú. Especialmente no este juego. Te creo. Su sonrisa creció lentamente mientras hablaba. Pero no voy a dejar que pierdas hoy por mi culpa. Tienes que volver ahí fuera y ganar. Reed parecía dispuesto a discutir. Pero, ya te he dicho que te creo. Dije suavemente. Sé que no me usarías solo para ganar este partido y vengarte de Jeremy. Tenías razón. Tenía miedo de que me hicieran daño otra vez, y huí. Pero ya no quiero tener miedo. No si eso significa que no puedo estar contigo. ¿Quieres estar conmigo? Miré la camiseta de los Devils que llevaba puesta, antes de volver a mirarle a los ojos. Aquella noche en la hoguera, le dije a Jeremy que por fin había encontrado a un chico cuya camiseta quería llevar. Entonces no lo sabía, pero no era mentira. Quiero estar contigo, Reed. De verdad. Su cara se iluminó con una sonrisa tan grande y radiante que no pude evitar devolvérsela. Pero solo si ganas el partido. Le dije. No he venido aquí para verte perder. Una estruendosa ovación sonó en el estadio y miré más allá de Reed para ver a todo el equipo de Sunshine Prep celebrando con Jeremy. Había marcado otro gol y los Saints ganaban por 2. Parece que tengo trabajo que hacer. Reed sonrió, y había tal determinación en sus ojos que casi sentí lástima por los jugadores de los Saints. Casi. Cuando Reed salió de la banca, me volví hacia las gradas, buscando rápidamente el asiento más cercano para no perderme ni un momento. Cuando se reanudó el juego, Reed parecía una persona distinta de la que había visto entrar en el hielo justo después de mi llegada. Volvió a la carga como si fuera a la batalla, y fue increíble ver lo rápido que se hizo cargo del partido. Gritaba órdenes a sus compañeros y desafiaba a los jugadores de Saints por el disco, dejándolos tirados en el hielo a sus pies. Parecía que el pequeño disco negro estuviera pegado a su stick mientras sorteaba a sus rivales, y cada pase que lanzaba a sus compañeros Devils encontraba su objetivo. La influencia de Reed no tardó en dar sus frutos. Compartió pases con Grayson y Parker para mover el disco por el hielo antes de enviar un disparo milimétrico que superó al portero y se coló por la esquina de la portería. El público vitoreó el gol mientras sonaba la sirena detrás de la portería, y el nerviosismo inundó mis venas. Los Devils ya solo perdían por 1. Reed seguía ayudando a su equipo a dominar el partido y yo veía a Jeremy cada vez más frustrado. No podía seguirle el ritmo a Reed cuando jugaba con tanta habilidad y determinación. El enfado de mi ex alcanzó otro nivel cuando Reed volvió a marcar para empatar el partido a 4 goles por equipo. Esta vez, el gol fue de pura potencia. Reed había recibido el disco justo en el centro del hielo, y aunque parecía que estaba demasiado lejos de la portería, Reed envió su disparo volando por encima del portero antes de que éste pudiera siquiera verlo. Los Devils no se salieron con la suya después de eso, y a medida que pasaban los minutos, me iba poniendo cada vez más nerviosa. Todavía podía pasar cualquier cosa, y si los Saints conseguían marcar otro gol y los Devils perdían el partido, Reed seguiría teniendo la culpa. Cuando quedaba menos de un minuto para el final del partido, Reed deslumbró al público con un manejo ultra rápido del stick, tejiendo y maniobrando el disco alrededor de casi todos los jugadores de los Saints sobre el hielo. Al final,
Solo Jeremy se interpuso entre Reed y la portería. Mientras se acercaban el uno al otro, Reed hizo como si fuera a lanzar el disco, pero luego se lo pasó sutilmente a Parker, que pasaba a toda velocidad por su lado derecho. Jeremy no cambió de trayectoria y golpeó deliberadamente con el antebrazo el pecho de Reed, aunque ya no tenía el disco. Los fanáticos de los Devils que me rodeaban se pusieron en pie de un salto y gritaron indignados, mientras en el hielo se desataba el caos cuando los jugadores de Ransom rodearon a Jeremy. Pero yo solo tenía ojos para Reed, que yacía inmóvil en el suelo. Quise bajar corriendo de las gradas, escalar el cristal y correr al hielo para comprobar que estaba bien, pero justo cuando me dirigía a las escaleras, Reed se puso lentamente en pie. Los árbitros habían conseguido separar a los compañeros de Reed de Jeremy, a quien empujaban hacia el área de castigo con la cara roja de ira. Miró a Reed al pasar, pero cuando éste se volvió, vi que una sonrisa se dibujaba en la comisura de sus labios y le guiñó un ojo, burlón. Los Saints tenían ahora un jugador menos, y era el turno de Ransom de aprovecharse. A pesar de que los segundos en el reloj se acercaban a cero, Reed estaba tranquilo, en calma. Solo unos instantes después de que se reanudara el juego, recuperó la posesión del disco y salió disparado por el hielo con él. Los defensas trataron de bloquearlo, pero con una rápida finta y una ráfaga de velocidad, corrió hacia la portería sin esfuerzo. Los Saints trataron desesperadamente de seguirle, pero él era imparable. Cuando envió el disco más allá del portero y dentro de la red, marcando el gol de la victoria, fue atacado por sus compañeros de equipo, y los vítores de los aficionados del Ransom fueron ensordecedores. Me uní a ellos, gritando lo más fuerte que pude, con la esperanza de que Reed pudiera oírme en el fondo de la pila de Devils que celebraban el gol sobre el hielo. Cuando Reed salió del hielo después del partido, me encontró inmediatamente y me tomó en sus brazos. Me reí y se me calentaron las mejillas cuando me hizo girar porque parecía que todo el estadio nos estaba mirando y aún podía oír a la gente animando a Reed. Todo el mundo va a pensar que vas a repetir tu actuación, le dije. Puede que tengan que esperar un rato, respondió. Qué pena, se rió y me puso sobre mis pies una vez más. Así que gané el partido. Lo ganaste. Supongo que eso significa que te quedas conmigo. Supongo que sí. Me acerqué y le di un beso en la comisura de los labios antes de asentir detrás de él. Creo que te necesitan. El entrenador de Reed le estaba haciendo señas para que se acercara, y tenía una mirada dura. Reed soltó un gruñido. No creo que quiera halagar a mi Axel. Ah, tal vez no. ¿Puedo ir a buscarte cuando termine? Si sobrevivo al entrenador Ray. Claro. Sonreí. Esperaré fuera. Necesito que me lleven, y estaba pensando que podría ir con mi novio si te parece bien. La sonrisa radiante que iluminó su cara podría haber sido la cosa más hermosa que jamás había visto. Sí, me parece bien. Estaba sonriendo mientras lo veía irse. Al parecer, después de todo, me gustaba el hockey. Solo necesitaba al chico adecuado para animar. El estacionamiento se había transformado cuando salí. La tormenta que había azotado la ciudad a primera hora del día había pasado, pero todo el lugar estaba ahora cubierto por un nuevo manto de nieve. Era como un lienzo fresco, a la espera de nuevas pisadas. Y mientras miraba la nieve, no podía evitar sentir que Reed y yo también empezábamos de cero. Hoy parecía un nuevo comienzo, una oportunidad de crear nuevos recuerdos y dejar atrás algunos de los más dolorosos. Y estaba emocionada por ver a dónde nos llevarían nuestras huellas. Por desgracia, Jeremy me encontró mientras esperaba a Reed. Tenía el ceño fruncido mientras se dirigía hacia mí. Pensé que se habría escabullido avergonzado tras la derrota de Sunshine Prep, pero al parecer solo era una ilusión. Terminará contigo ahora que ha conseguido lo que quería, dijo Jeremy. No tuve oportunidad de responder porque Reed llegó a mi lado, colocando su brazo sobre mi espalda. En realidad, creo que acabamos de empezar, dijo, ¿verdad, Sunshine? Yo diría que sí. Me acerqué y le di un beso en la mejilla. Estuviste increíble ahí fuera, por cierto. Había una chica en las gradas a la que intentaba impresionar. Jeremy se burló y se colgó la bolsa de hockey al hombro. De todas formas, no sé qué vi en ti, Violet. Puede que sus palabras fueran duras, pero había arrepentimiento evidente en sus ojos. Se alejó sin mirar atrás y, mientras lo veía marcharse, respiré un poco más tranquila. No creía que Jeremy volviera a molestarme. Parecía que Reed y yo habíamos conseguido por fin el objetivo que nos habíamos propuesto con nuestra falsa relación. Al final, sin embargo, había hecho falta algo real para conseguirlo. Reed me acercó un poco más mientras me miraba. Creo que podría hacer fácilmente una lista de las cosas que vio en ti. No necesito una lista. Me reí. ¿Estás segura? Porque estoy más que feliz de escribir una y pasársela.
Tal vez deberíamos dejar de humillarlo hoy en el hielo. Quizá no deberíamos hablar de humillaciones en el hielo durante un tiempo, teniendo en cuenta mi pequeño espectáculo en mitad del partido. Sonreí, pero... Tienes razón, eso se sintió bastante bien. Reed me devolvió la sonrisa. ¿Sabes qué te sentaría aún mejor? ¿Qué? Esto. Mientras se inclinaba y me acercaba para besarme, ligeras ráfagas de nieve comenzaron a revolotear a nuestro alrededor. El momento era perfecto y, por primera vez desde que me mudé a Sunshine Hills, no me importaba el frío. Hoy había cambiado de opinión sobre muchas cosas. Resultó que el frío tenía su propia belleza, el hockey era algo adictivo y los jugadores de hockey no eran tan malos después de todo. Bueno, al menos uno de ellos.